queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva semana ya, llegando a mediados de noviembre, cuando va quedando poquito más de un mes para este plebiscito del 17 de diciembre, en que votaremos favorablemente o en contra de la propuesta constitucional que emanó del Consejo, y en una semana que va a estar marcada por el inicio de la franja electoral que parte este día viernes 17 de diciembre junto con la campaña oficial un mes antes del plebiscito. Vamos a estar conversando, por supuesto, de las noticias del fin de semana. Hay distintas entrevistas interesantes. Carol Cariola se llevó quizás la más potente, lo mismo Catalina Pérez. Hay estos temas de conversación. Parto saludando a nuestra querida Constanza Juve, que es la única panelista más que está a la hora aquí en Nuevas Voces. ¿Cómo estás, Connie? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Tomás. Un gusto de saludarte y también un gran abrazo y mucho saludo a quienes nos están escuchando hasta ahora por Radio Agricultura, nuestros fieles auditores de Nuevas Voces. Así es, estamos esperando y llegue el diputado Cristian Araya, y nos escribió hace pocos minutos Pancho Rego, estaba con un pequeño problema, así que vamos a ver si se va a poder sumar de manera telemática, les estaremos contando en algunos minutos. Habló Constanza Juve, partamos por lo primero, por supuesto, Carol Cariola, de una entrevista larga ayer a reportajes del Mercurio. Terminó acusando incluso que la habían manipulado, pero básicamente lo que dice Carol Cariola es que, al menos desde el Partido Comunista, y voy a citar, habrá que pensar con tiempo en un nuevo proceso que el pueblo determinará desde la movilización en las calles. ¿Qué te parece, Connie Juve? ¿Qué hay en el fondo de las declaraciones que da Carol Cariola al margen de la polémica o la disputa que tiene con el Mercurio? No, yo creo que hay que agradecerle siempre lo brutalmente honestos que son los militantes y las autoridades del Partido Comunista. No es algo nuevo, y de hecho, para quienes se escandalizan con esto, es cosa también de recordar las palabras del ex candidato presidencial del Partido Comunista, que decía que los comunistas vamos a seguir trabajando, lo estoy citando, por una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, y mi ex colega, el ex convencional constituyente Marcos Barraza, dice que no se puede cerrar como una opción de futuro tener una nueva constitución legítima de origen y de contenido, ¿ya? Entonces lo que dice Carol Cariola no es algo nuevo, es lo que piensa el Partido Comunista, que es el centro, que es el ADN del gobierno del presidente Gabriel Boric, que es que en la medida que no seamos nosotros, los comunistas, o bien quienes piensan como nosotros, los elegidos, no es legítima de origen lo que se vaya a redactar, y en la medida que no diga lo que yo quiero que diga, entonces tampoco es legítimo. Y por lo tanto vamos a hacer lo que se hace normalmente en Latinoamérica, procesos constituyentes por sobre procesos constituyentes, hasta que finalmente quede el texto que yo quiero que quede con las personas que yo quiero que la escriban, ¿ya? Y eso no nos debería sorprender para nada, porque es propio de la lógica de un partido totalitario, ¿ya? Y eso es lo que es el Partido Comunista. Por lo tanto, a mí la verdad no me sorprende, agradezco, eso sí, la honestidad de la diputada Carol Cariola, porque si hay algo que lamentablemente tenemos hoy día por parte de muchos de los que están en contra, es un juego de máscaras bien desagradable, bien poco transparente, especialmente en un escenario en el cual las instituciones no son confiables, donde la gente no le cree a los políticos. Yo lo único que le pediría en el fondo a la gente que esté en el contra, que sea honesto respecto de por qué no le gusta el texto, y que no invente excusas como para poder estar en esa posición. Es muy legítimo no estar de acuerdo, pero seamos transparentes respecto a las razones, y yo creo que en ese sentido el Partido Comunista es bastante honesto. No lo redacté yo, por lo tanto, como no lo redacté yo, no me gusta lo que dice, y por lo tanto voy a estar en contra, y voy a estar leseando o instando por un proceso constituyente hasta que se logre lo que yo quiero lo que yo quiero lograr, y lo que no lo pudieron lograr con la Convención Constitucional, porque el sentido común de los chilenos le dio una lección finalmente a este tipo de personas, diciéndole que no a una propuesta refundacional. Cristian Araya, diputado republicano, bienvenido. Estamos conversando a propósito de las declaraciones ayer en la entrevista extensa que tuvo Carol Cariola con el Mercurio, en que básicamente anuncia esta posibilidad efectivamente de un nuevo proceso que determinará al pueblo movilizado en las calles, ¿no? Fue lo que dijo Carol Cariola, y que generó bastante polémica. ¿Qué te parece la declaración que da la diputada del Partido Comunista? No, primero saludar a la Connie, Tomás, muchas gracias por esta nueva invitación. Es evidente, y coincido plenamente con el análisis que hace la Connie, es evidente que van a seguir en esta agenda de instaurar sus ideas, sus malas ideas, de la forma que sea posible. Y no les resultó, fracasaron con el primer proceso constitucional, hoy ven una gran amenaza, es una gran amenaza para el Partido Comunista la aprobación del texto propuesto por los consejeros, digámoslo así, con todas sus letras. Si se aprueba este texto, ellos ven alejarse su sueño marxista.
y hay que ser muy sinceros, y tal vez una sola sutileza lo que decía Constanza, que es no solo es alcanzando un texto en particular cuando se van a quedar tranquilos. Esto va a ser constante en el tiempo. Si uno ve la experiencia venezolana, logran por medio de una asamblea constituyente, una nueva constitución, pero al cabo del tiempo les queda chica. O sea, porque esta cuestión es un monstruo, el marxismo es un monstruo que siempre va a tener hambre, es insaciable. Entonces, la sed por más Estado, la sed por más control de la sociedad no tiene límite. Y estoy seguro que si se hubiese aprobado el texto rechazado mayoritariamente por los chilenos el día 4 de septiembre, el famoso mamarracho, les hubiese quedado corto al cabo de un tiempo. Porque necesitan seguir avanzando en esto. Esto es un hambre insaciable de control, de poder, de recursos. Si no, preguntémosle a los cubanos, más de 60 años haciendo la revolución. Y uno dice, oye, pero ¿qué revolución dura 60 años? Es que siempre más control. Siempre se pueden meter más en la sociedad, siempre pueden estrangular más la libertad. Yo creo que al menos, y ahí coincido nuevamente, hay una honestidad de parte de Carol Cariola y de algunos, sobre todo los sectores más extremos, son al menos sinceros al decir que no van a descansar. Y es cierto que no van a descansar ni aprobándose ni rechazándose el texto constitucional, pero es evidente que es una dificultad para un proyecto de corte totalitario, marxista o comunista, el aprobar o el a favor este 17 de diciembre. Por razones de quórum, por razones de contenido, etcétera, porque al final del día creo que cierra mucho más este proceso que no quisimos, pero que se dio y que hoy tiene al menos a gran parte del sector alineado. Yo creo que las fuerzas democráticas en su mayoría están por el a favor. Obviamente hay otros sectores que tienen diferencia. Hay quienes legítimamente tienen reparos al contenido, pero mi llamado nuevamente siempre al análisis: no hagan tal de caer en los errores de tomar frases descontextualizadas. Hay gente que me ha escrito más de alguna vez, yo creo que a todos nos pasa, que oye, mira lo que dice. Señora, es lo mismo que dice la Constitución actual. O no, pero ¿cómo esto es impresentable? Así ha sido siempre. Entonces, hay un desconocimiento y es normal, es atendible. No, la gente no tiene por qué estar leyendo el texto constitucional. Yo creo que hay cosas más importantes para ello. Y por tanto, verlo en su mérito, tener capacidad analítica y crítica de lo que le están diciendo. No le crea todo lo que dicen los titulares. Ahí después te voy a robar, tal vez te voy a pedir después tomar unos segunditos para poder explicar un titular muy, muy malo la semana pasada en relación al proyecto de usurpaciones. Pero es evidente, no se queden con los titulares, hagan el doble clic y veamos verdaderamente de qué se trata. Yo creo que es un buen texto para Chile y esperamos sea aprobado el día 17 de diciembre. Se definió Constanza Juve y Cristiana Araya los voceros de la opción en contra. Ya se inscribieron, se sortearon ya las participaciones en la franja, que parte este día viernes, pero se definieron, como les comentaba, los voceros del comando en contra, ¿no? Y serán 4 voceros. Entre ellos va a estar la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, de la Democracia Cristiana, el ex vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, y 2 excomisionados expertos, Gabriel Osorio, del Partido Socialista, y Antonia Rivas, de Convergencia Social. Hoy día, desde el Parque Quinta Normal, lanzaron el punto de prensa, digamos, por el en contra, y anunciaron estos voceros, que es bien interesante porque da cuenta, contra lo que creen muchos, incluso personas que nos escriben, en fin, que es evidente que la oposición en contra hoy día es una posición mayoritariamente de izquierda, ¿no? Uno puede entender que haya gente de derecha que genuinamente quiere votar en contra, pero lo más probable es que en caso de ganarle en contra, los que ganen no seamos las personas de derecha, sino más bien las personas de izquierda, ¿no? Que han estado aquí tras la vocería, que son los que van a asignarle una derrota ideológica probablemente a la derecha ese 18 de diciembre. Y siempre hay que pensar, bueno, ¿qué lleva a una persona como Fernando Atria, que ha dado varias entrevistas bien interesantes, a que le parezca más cómoda la constitución vigente que la propuesta constitucional, ¿no? Porque Fernando Atria, que lleva 20 años haciendo negocio, básicamente vilipendiando la constitución vigente, tratándolo de tramposa, atacando los cerrojos, en fin, hoy día dice que la constitución del 80 ya no existe, que los cerrojos acabaron, que ya no hay trampa, y por lo tanto hoy día la constitución vigente la acomoda a Fernando Atria. Y eso es al menos para cuestionarse, bueno, ¿por qué será así? Antonia Rivas, Gabriel Osorio, Aldo Valle y Carolina Leitao son los voceros del en contra. ¿Qué te parece, Constanza Juve, en particular la presencia de 2 excomisionados expertos, Gabriel Osorio y Antonia Rivas, de Convergencia Social? Bueno,
A ver, yo creo que más que opinar respecto de los voceros, cada comando decide qué voceros quiere plantear. Nosotros, al menos en el proceso pasado, en el plebiscito, no pusimos rostros como voceros que fueran políticos, ni que hubieran estado tampoco en el proceso. No fuimos ninguno de los convencionales constituyentes los que éramos rostros, sino que eran rostros ciudadanos, que básicamente al final del día habían muchas razones ciudadanas para rechazar, había muchas razones para rechazar. Pero sí me quiero hacer cargo de estos como pseudoargumentos que se entregan por parte de algunos exponentes que buscan finalmente plantear una posición táctica. O sea, si alguien cree que la izquierda está votando a favor, está votando en contra para mantener la Constitución vigente porque ahora le gusta la Constitución vigente, porque ya se acabaron los candados, bueno, no era lo que decía Fernando Atria con la misma Constitución cuando estábamos en la Convención Constitucional. ¿Por qué entonces está en el en contra? ¿Está por el texto? En parte por el texto, pero sobre todo por un tema táctico, que de hecho ayer lo reconoció y yo creo que se equivocó al final Marco Antonio Núñez en un debate que tuvimos en la noche, en términos de decir cuál es la Constitución que es más fácil de cambiar. ¿La Constitución vigente o la Constitución que salió del Consejo Constitucional? Bueno, la Constitución vigente, porque se bajaron los quórum a 4/7, lo que hace muy fácil poder cambiar la Constitución vigente y hace que finalmente no sea una Constitución que en la práctica pueda dar estabilidad por eso, ¿ya? Y en ese sentido, la opción que está tomando la izquierda es una opción táctica. Por lo tanto, cuando te dicen no va a haber un tercer proceso, no está el horno para bollos, etcétera, etcétera, eso depende, pues, porque si es que el tercer proceso puede que no lo inicien como un tercer proceso, pero lo pueden iniciar con reformas constitucionales y seguir en el fondo en este loop permanente, este círculo finalmente vicioso que no termina nunca, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual la izquierda está en contra. Y te pueden dar, y te dicen, bueno, un poco lo decía ayer, de una manera bastante, yo quiero decir de una manera bastante precaria, hasta de una manera poco elegante, ya la presidenta del Partido Socialista decía, bueno, le preguntamos por qué era mala la Constitución, ¿no? La Constitución propuesta por el Consejo, y decía, bueno, es mala porque es mala. Porque era mía. Honorable senadora, usted es presidente de un partido, representa el Senado de Chile, representa gente, por más que la hayan designado en reemplazo de Álvaro Elizalde, no puede decir que es mala porque es mala, porque no hay argumentos de fondo, y no hay argumentos de fondo porque esto tiene que ver finalmente con un tema, primero ideológico, en términos de decir, si no la escribí yo, no voy a estar a favor, y eso yo creo que fue la gran mayoría de la izquierda en el momento en que se votó por el Consejo Constitucional, el 7 de mayo ya estaban en el en contra. Pero segundo, Tomás y Cristian y quienes nos están escuchando, es por un tema táctico, por eso yo llamo a reflexionar a quienes nos escuchan en este sentido, de que hay legítimas razones para estar en el en contra. Pero quizás lo que uno debería pensar, más allá también del contenido, que a mi juicio ambas constituciones tienen buen contenido, creo que esta ayuda mucho, la nueva, ¿cierto? Ayuda mucho en el tema del sistema político, que al menos creo que es algo que es poco sexy, pero es relevante, en términos de cuál va a dar mayor estabilidad. Y la realidad y lo objetivo es de que te da más estabilidad una constitución que es más difícil de cambiar, porque las constituciones precisamente tienen una vocación de trascendencia, de dar estabilidad. Y eso yo creo que es parte de lo que hay que meter dentro de la ecuación al momento de reflexionar sobre el voto del 17 de diciembre. Cristian Araya. Mira, lamentablemente, y esto hay que decirlo, fue una estocada mortal lo que hizo el actual Congreso de la República, tanto los diputados y senadores que actualmente están en ejercicio, que votaron a favor de la disminución de los quórum. Le hicieron un daño tremendo a la Constitución y es efectivamente eso lo que explica lo que señalaba Constanza, que es, en el fondo, la fragilidad de nuestra actual Constitución. Toda vez que con quórum tan bajo es muy fácil que se logren mayorías, dado que la izquierda más algunos díscolos de centro derecha pueden lograr los quórum, y eso es muy peligroso en el fondo para nuestra institucionalidad. Es evidente que Daniel Jadwe, Hugo Gutiérrez, Fernando Atria y Daniel Stingo no iban a ser los voceros del en contra. A ellos hay que esconderlo un poquito, hay que no se vea que están detrás, dan un poquito de vergüenza, son tal vez demasiado sinceros al decir las cosas, como que muestran un poco las cartas, quieren demostrar hacia dónde quieren empujar la cosa. Entonces a ellos hay que esconderlo, hay que buscar otros rostros. Uno se pregunta, Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, ¿qué hace como vocera? Si es alcaldesa.
O sea, hoy los vecinos de Peñalolén, de distrito que me toca representar, es en esa comuna también, oye, ¿qué hace la alcaldesa allá? La comuna de Peñalolén tiene graves problemas de seguridad, tiene graves carencias en materia de urbanismo y en materia de vivienda. Entonces, que la alcaldesa de Peñalolén se dé el lujo de desaparecer un mes del ejercicio de sus funciones para dedicarse a esto, hoy eran 10:45 a.m. y ¿en qué estaba la alcaldesa? ¿Preocupada de dar solución a los vecinos? No, estaba preocupada de dar algunas cuñas para los matinales. Yo creo que eso también lo hizo una muy buena denuncia el abogado Ignacio Dulger, que está trabajando de forma bien intensa en Peñalolén. Oye, ¿qué hace la alcaldesa en un matinal? Debería estar haciendo la pega. Entonces, una de las cosas que yo creo que genera una molestia transversal en todos los chilenos es ver que a quienes se les ha confiado una responsabilidad, como es en este caso la dirección de un municipio, estén dedicados a otra cosa y aprovechando la plataforma o su buen nombre para hacer otra cosa. Muy distinto es si directamente hace una cuestión pública y dice, ¿sabes qué? Me voy a ausentar un mes en el cargo, voy a asumir este desafío, permiso sin goce de sueldo, es más, lo mejor sería tomar las vacaciones en esa época, cosa que después, en el fondo, puede asumir como corresponde durante todo el tiempo que corresponde su cargo. Ella, claro, no va a la reelección, va de salida, ya no le queda más periodo. Y yo creo que es algo importante también para tener en cuenta a los vecinos de Peñalolén. Miren lo que está haciendo su alcaldesa, dónde está poniendo su esfuerzo, no en los vecinos, sino en promover esta agenda. Hagamos una primera pausa comercial en esta conversación en Nuevas Voces. Estamos con Constanza Juve, ex convencional constituyente, hoy día prosecretaria de la UDI, con el diputado republicano Cristian Araya. En pocos minutos estamos de vuelta para seguir conversando de actualidad política acá en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Constanza Juve y Cristian Araya en esta conversación de día lunes, conversación que usted, por supuesto, puede seguir en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura. Puede hacernos llegar su opinión a través de nuestro Twitter, Nuevas Voces 921. Puede escribirnos por Instagram, por TikTok, también, por supuesto, en Nuevas Voces Chile. Así que los esperamos participando, como lo hacen ya varias personas, a quienes aprovecho de saludar aquí en el chat de YouTube, ¿no? Voy a insistir en un punto, lamentablemente, porque lo leo harto y lo leo aquí también, que nos plantea Claudio, ¿no? La idea de que este proceso sería inconstitucional o sería ilegal. Lo he explicado varias veces a lo largo del programa, porque yo sé que es un argumento que da muchas vueltas. Yo creo que hay que distinguir dos cuestiones. Usted legítimamente puede no gustarle este proceso constituyente. De hecho, a mí no me gustaba, yo fui contrario al acuerdo, yo creía que, yo sigo sosteniendo que las reformas constitucionales se pueden discutir en el Congreso, que no era necesario decidir otro órgano. Eso es perfectamente legítimo. Es un argumento que respondió a una situación política distinta. Hoy día seguir insistiendo en esa lógica, la verdad es que es bien inconducente, porque el proceso existe, es una realidad, ya votamos por los consejeros, hoy día estamos en un plebiscito. Pero el proceso, aunque no nos haya gustado a varios, no es por eso inconstitucional, muy por el contrario. De hecho, el proceso se aprobó respetando los quórums que la misma constitución que nosotros defendemos establece, ¿no? Y es un proceso que se enmarca en el procedimiento de reforma a la Constitución, que fue incluido en la Constitución vigente y que se hizo cumpliendo todos los requisitos que la Constitución establece para reformar o modificar la misma Constitución. Entonces, yo invitaría a no caer en esa muchas veces en esos eslóganes o en esas cosas medias caricaturescas que uno repite al final cuestiones. Entonces dice, no, el proceso es inconstitucional, ilegítimo, ilegal. No, el proceso le puede o no gustar, usted puede estar a favor o en contra del proceso, pero el proceso se está desarrollando conforme a las reglas constitucionales que lo introdujeron a la Constitución vigente. Y si usted ya va a la Constitución vigente y revisa su articulado, va a encontrar el mecanismo de elaboración de una nueva Constitución que se está desarrollando en Chile y que vamos a tener que votar el 17 de diciembre. Entonces, la verdad es que no es un proceso ni inconstitucional ni ilegal. Usted lo puede considerar inconsulto, imprudente, irresponsable, lo que quiera, pero no es inconstitucional. Saludemos a quienes hacen posible el programa. Seguimos conversando con Constanza Juve y Cristian Araya. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y de la comunidad. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl.
y encuentra todas las noticias e información contingente en un solo lugar con Capital Play. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Nos vamos a cambiar de tema, el tema constitucional, a otro tema que también volvió la semana pasada con fuerza, la pesadilla del gobierno del caso Convenio, después del informe de Contraloría en que se da cuenta que existían mecanismos de traspaso irregular de recursos a fundaciones y otras organizaciones en 15 regiones, es decir, prácticamente en todas las regiones del país, a través de las secretarías regionales de los ministerios. Y el fin de semana habló la diputada Catalina Pérez, ¿no? Que ha estado en el centro de la polémica, ¿no? La diputada Pérez, que en un comienzo, cuando dio su primera declaración sobre este tema, aseguró que esto era un problema entre dos hombres adultos, ¿no? Y hoy día sabemos que en realidad, según la ministra Vallejo, es un problema de diseño legal, es un problema de que el sistema funciona mal, entonces como funciona mal el sistema, ellos se roban la plata. Pero en realidad lo que estamos viendo es que esto es un problema que se trata de funcionarios corruptos de un partido político que financiaba organizaciones truchas para hacer activismo político a través de transferencias irregulares de recursos a todos los chilenos. Ese es como el resumen ejecutivo. Pero hay un problema interesante, y le doy la palabra a Constanza Juve, porque hay un problema con las fechas. Hay un problema con cuando el gobierno efectivamente toma conocimiento de el caso Democracia Viva, que fue el que destapó el caso en la región de Antofagasta, porque han habido declaraciones en sentido contrario. La diputada Pérez declaró que comunicó la denuncia de Redella al gobierno a principios de junio. Habló el jefe del segundo piso, Miguel Crispo, después de varias citaciones a la comisión investigadora del Congreso, de la Cámara en particular, y dijo que él había conocido 9 días antes de que se hiciera público el caso Convenios, pero simplemente como un rumor. De todos modos se lo comunicó a la subsecretaria. La pregunta es si el presidente sabía o no sabía. Cada día conocemos versiones distintas y contradictorias de cuándo efectivamente las autoridades políticas, vale decir el ministro de Vivienda Carlos Montes, vale decir el presidente Boric, vale decir en su minuto el ministro Jackson y por supuesto los parlamentarios y el jefe del segundo piso, conocieron o no de este mecanismo irregular de traspaso de fondos a fundaciones que muchas de ellas no tenían ni giro, no estaban ni debidamente acreditadas ni iniciadas en sus objetos, en fin. Constanza Juve, ¿qué te parece este caso Convenios que vuelve a estallar y se va a ver una nueva beta que por supuesto complica al gobierno? A ver, respecto a las declaraciones de Catalina Pérez, yo creo que en la práctica ella no le está hablando a los... no está hablando a nosotros, le está hablando a los fiscales, le está hablando a los jueces, en términos de buscar también blindarse de una situación que judicialmente se ve muy compleja para ella, ¿ya? Bastante compleja. Sin embargo, obviamente con las informaciones que entregan, hay un viejo dicho que dice que los mentirosos siempre salen pillados. Esto pasa porque en la práctica se trató de bajar el perfil, se trató de cortar el hilo por lo más delgado con respecto a las responsabilidades políticas. Todo esto de que Miguel Crispi no haya querido ir a exponer a la comisión investigadora siempre fue muy raro, y ahora entendemos también por qué fue raro. Lo que está claro es que si Catalina Pérez dice la verdad, la moneda sabía antes de lo que señaló tanto Crispi como el presidente de la República, porque ella habla que finalmente es la moneda la que termina sabiendo. Así es. Y que hay Zoom antes y reuniones antes, y por lo tanto esto ya no sale de la categoría del rumor, ¿ya? Y pasa derechamente a hablarse de un problema que tiene características de, no solo de irregularidades, este eufemismo muchas veces, y también la nomenclatura que se ocupa, características de delito, ¿ya? Ella misma dice incluso que termina denunciando a la Contraloría, que ella como funcionaria pública está obligada a tener que denunciar si toma conocimiento de un delito. O sea, ahí también hay un tema de una contradicción de lo que ella también dice, en el sentido de que llegó un momento en que al parecer tuvo la convicción de que esto eran hechos con características de delito. Ahora, eso por una parte, pero por otra, a mí también me gustaría detenerme un segundo en las declaraciones de la ministra Vallejo, que yo las encuentro muy graves, ¿ya? Porque uno puede decir que tiene mucha personalidad, o que es bien cara de palo, o que las volteretas que tienen no tienen fin, ¿verdad? A los Cirque du Soleil. Pero la verdad es de que lo que dice encuentro muy grave, porque señala de que saliendo del horno el informe de la Contraloría que da cuenta de este modus operandi en 15 seremías del mismo ministerio, en 15 regiones del país, del mismo ministerio, ella señala de que esto no tiene que ver con un modus operandi, sino que más bien con una debilidad institucional que permita que pueda darse ese modus operandi. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo? Nos está diciendo, bueno, que sus socios políticos, sus amigos, las autoridades, dice que están siendo investigados, entre paréntesis, vieron la puerta abierta, claro, y dijeron, robemos. O sea, la puerta está abierta, en realidad aún estamos parados frente a una puerta que implica miles de millones de pesos, entonces como
la verdad es que como nadie nos está mirando, robemos. Vamos. Eso es lo que nos está diciendo. Pero por otro lado, también lo que está diciendo es falso. Porque primero hay un modus operandi. O sea, lo hay. Hay un mecanismo para desviar fondos que estaban destinados a las necesidades de las personas que más lo necesitan. Personas que están en los campamentos para intereses particulares y específicamente intereses políticos. Y segundo, hay que ser muy cara de palo, y lo digo así porque si fuera un poco más tarde lo diría de otra forma, para decir de que acá hay una debilidad institucional cuando quienes fortalecieron esa debilidad institucional fueron ellos. Flexibilizando el tema de la asignación de los recursos por parte de los gobiernos, el hecho de tener que transmitir las lucas sin tener que pasar por el departamento de auditoría. O sea, fueron ellos mismos los que terminaron fortaleciendo la debilidad institucional por los cuales se dio el modus operandi. O sea, se aprovechó de su propio dolo, como diríamos los abogados. Entonces, simplemente no hay palabras para describir la disociación de la realidad que tiene la ministra Vallejo, lo cara de palo que puede llegar a ser, porque esto ya va más allá de un tema de mucha personalidad. Cristian Araya. Contra Catalina Pérez y su séquito, sus redes, presentamos hace bastante rato ya una querella. Lamentablemente se decretó el secreto en esta causa. Esperamos pronto poder tener más antecedentes que incluso como querellante no puedo tener acceso. Pero es claro, y ahí coincido absolutamente con Constanza, que este era un modus operandi. Era una forma que respondía a lo propuesto por Pablo Iglesias, por Íñigo Errejón, de cómo mantener una red clientelar, cómo mantener a la militancia activa. Entonces, una forma de que, estando o no estando en el gobierno, iban a poder financiar a cientos y miles de personas. Bueno, pero esto no es un hecho aislado, y es claro, es absolutamente manifiesto, esto no es democracia viva nomás. Esto es una estructura, un modus operandi. Y quiero meterme en el caso de la Fundación Procultura. En julio de este año, los consejeros republicanos Pedro Volado, Marcela Sviden y Sofía Muñoz hicieron una presentación ante la Contraloría, en la que yo luego también me hice parte, denunciando a Procultura. Procultura, su cabeza, Alberto Larraín, el psiquiatra, el doctor Alberto Larraín, psiquiatra, amigo personal del presidente de la República, fue nombrado el día 8 de junio del 2022 por el Consejo Regional, una propuesta en la que el gobernador Claudio Rego lo nombraba a Alberto Larraín como director de la Corporación de Desarrollo Regional que él mismo preside. Bueno, 21 días después de que había sido nombrado, se autorizó la entrega de 1.683 millones de pesos a la Fundación Procultura para un programa para evitar suicidios. Ya, esa es a todas luces, yo creo que no hay espacio. Te nombran director y 21 días después te aprueban 1.680 millones de pesos a tu fundación. Si no es evidente el conflicto de intereses, si no es evidente que es impresentable, cuesta entender dónde está el estándar moral de los que traían una moral distinta. Aquí hay una cuestión grave, es Procultura, es Democracia Viva, son una serie y enorme cantidad de fundaciones, que incluso entiendo que hay una situación en Concepción con la fundación de la presidenta Bachelet, donde generaron un mecanismo para extraer recursos de todos los chilenos. No, y pasa, como decía la ministra Vallejo, claro, había una puertecita abierta, la aprovechamos. Como estaban mirando para el otro lado, estiramos la mano. Eso es impresentable, es de una gravedad absoluta, y espero que las responsabilidades, tanto políticas como administrativas como penales, sean lo más severas posible. Yo creo que en el caso específico del ministro Montes, su permanencia en el cargo resulta insostenible. Y creo, ya lo adelantaba el jefe de mi bancada, el diputado Agustín Romero, es muy probable que iniciemos el análisis de una acusación constitucional. Yo creo que la permanencia del ministro ya es algo que no se sostiene. No puede ser que le estaban robando permanentemente en su cartera. Él es el responsable. O sea, si no, ¿para qué está? Es una figura decorativa, era una figura con puro prestigio, pero que no hacía absolutamente nada, no tenía idea de lo que pasaba. Entonces, claramente las fechas no calzan, los dime y diretes, hay versiones distintas, el presidente sabía o no sabía, el jefe de los asesores sabía o no sabía, supo después, ya no se trata solo que eran dos hombres blancos heterosexuales involucrados en un caso ajeno, una cosa así que había dicho Catalina Pérez, no, parece que eran amigos íntimos, personales, su red más próxima. Bueno, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, y claramente esas espinas le van a costar muy caro
no solo a Catalina Pérez, sino a Revolución Democrática, al Frente Amplio y al gobierno. Hagamos la última pausa comercial. Estamos conversando con Constanza Juve, Cristiana Araya, acá en la 92.1 FM. Lamentablemente Pancho Orrego no se pudo sumar el día lunes por razones personales, pero estará con nosotros, por supuesto, el próximo lunes, como siempre, acá en Nuevas Voces. Breve pausa y volvemos, por supuesto, con la crisis de seguridad, el último caso de secuestro, la polémica, las críticas que ha levantado el manejo del gobierno, y en particular la transmisión de información de la ministra del Interior. En fin, vamos a estar conversando de eso a la vuelta acá con Constanza Juve y Cristiana Araya en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos con Cristiana Araya y Constanza Juve. Recibimos un llamado en la pausa de don Eduardo Rojas, que nos dio una propuesta de proyecto de ley que le hemos comentado al diputado Araya que saca adelante. Acuso, recibo, comparto el fondo. Vamos a ver cómo se puede materializar eso. No está fácil, pero comparto el fondo absolutamente. Oye, los quiero invitar este sábado 18 de noviembre entre 10 de la mañana y 14:30 horas al segundo encuentro de jóvenes pro vida en el Campus Los Leones de la Universidad San Sebastián. Más información y las inscripciones, por supuesto, en @siempreporlavida en Instagram. Es @siemprex de por la vida en Instagram. Ahí pueden conocer más información e inscripciones del segundo encuentro de jóvenes pro vida este sábado 18 de noviembre en la Universidad San Sebastián, Campus Los Leones. El caso del secuestro del empresario en Rancagua la semana pasada, por supuesto, generó conmoción en la agenda pública y ha generado bastantes críticas en el manejo del gobierno, porque efectivamente la ministra del Interior, Carolina Toá, que dio un punto de prensa después del subsecretario Monsalve, dio a conocer una serie de información, entre ellas que la esposa del empresario había participado en las negociaciones, que se habían pagado 40 millones de pesos, que se iba a privilegiar de ahora en adelante efectivamente el rescate de las personas y por lo tanto de algún modo validó que en la medida que haya intercambio de recursos el negocio funcionaba en buen chileno. Y hoy día conocimos la noticia de un nuevo secuestro que terminó con la muerte de la persona secuestrada, con el asesinato, para decirlo en castellano. Habló el fiscal nacional, planteó que era un desafío que no habíamos enfrentado. Las cifras de secuestro en el último año creo que rondan los 800 casos, es decir, se empieza a recrudecer la situación de la criminalidad, de la violencia en Chile y de delitos particularmente graves que quizás hace algunos meses o hace algunos años uno los veía en alguna serie en Netflix o los pensaba de México, de Colombia, países realmente violentos y que empiezan a llegar a Chile con mucha más frecuencia de la que nos gustaría. ¿Cómo viste, Constanza Juve, la reacción del gobierno por este caso que conocimos la semana pasada y que lamentablemente estamos conociendo prácticamente toda la semana? Tremendo, porque si pensamos en el fondo en el casting que tiene el elenco, mejor dicho, que tiene el gobierno, la ministra Toá es como de lo mejorcito que hay. Y la verdad es que la ministra Toá no tuvo ninguna injerencia respecto al tema de los indultos. La ministra Toá califica ciertas tomas de terrenos como tomas pacíficas versus las tomas no pacíficas. Y ahora se manda este numerito con el tema de los secuestros, que yo lo encuentro extremadamente grave, porque en la práctica, literalmente, la declaración es como, bueno, échele para adelante nomás, porque esto funciona. Así que, secuestradores, acá tienen ahí el espacio abierto, porque vamos a privilegiar pagar el rescate que hacer que las instituciones funcionen. Entonces, esto es como, ¿quién podrá defenderme? ¿No? ¿Qué pasa con el Estado de Derecho? ¿Quién se hace cargo de esto? Y la realidad es de que hoy día nadie se está haciendo cargo, porque incluso en el propio gobierno tienen discrepancias respecto a cómo abordar el tema de la seguridad. Sí, es cosa de ver lo que está pasando con usurpaciones y eso extrapolarlo a todo lo demás, ¿ya? El propio representante del partido del PPD, Marco Antonio Núñez, de hecho, en el mismo debate en el que estuve ayer, decía de que, por favor, nos pedía la oposición, por favor, ayúdennos en la práctica a poder moderar estas como dos almas que tenemos. No lo decía tan literal, pero claro, al final se refería a eso, como acá tenemos diferencias internas en el gobierno sobre este punto. Entonces, si el gobierno tiene diferencias respecto de cómo poder abordar la crisis de seguridad que tenemos hoy día, el problema es mucho mayor que el que nos podemos enfrentar. O sea, más que solamente el problema que tenemos respecto a la inmigración ilegal, el aumento de los secuestros, crimen organizado, el narcotráfico, la inmigración ilegal que se conecta directamente con estos dos, con crimen organizado y con narcotráfico, es que no tenemos ninguna idea, y no solamente ninguna idea, ninguna voluntad por parte de quien está a cargo del orden público para poder abordarlo. Yo creo que eso es lo más, a mí, si tú me preguntas qué es lo que más debiera darnos miedo, es eso, en que no hay voluntad por parte de este gobierno, no hay ninguna idea respecto a cómo afrontarlo, y por lo tanto al final del día
cada uno de nosotros, los chilenos, nos vamos a tener que defender solos. O sea, así estamos. Y yo creo que eso es lo más preocupante. Hoy día leía, creo que Bio informal, o la verdad Cristiana al tiro, un caso en Quinta Normal de una persona que ayer en la madrugada había sido asaltada, digamos, por 5 personas. Y el tipo que estaba siendo asaltado le quitó el cuchillo, digamos, a uno de los asaltantes y apuñaló a 2 y terminaron arrancando. Es la lógica de la justicia por mano propia, ¿no? De lo que hemos visto de detenciones ciudadanas, en fin, pero efectivamente llega un nivel de desesperación y de exposición al delito que las personas efectivamente empiezan a tomar ese tipo de decisiones ante el riesgo de perder la vida por delitos que son cada día más graves, más violentos, más crueles. Cristiana Araya, antes de irnos. Lo primero es, si el Estado no es capaz de garantizar tu seguridad, no te puede amarrar de manos. Y eso es una cuestión que ha tratado de hacer este gobierno persiguiendo a los legítimos tenedores de armas. Yo no estoy haciendo un llamado a comprar ni adquirir armas. Esto requiere un entrenamiento, requiere una preparación, requiere un montón de condiciones bien especiales. Pero lo que no puede pasar es lo que está pasando en estos momentos, donde hoy los delincuentes tienen cada vez mayor armamento, mientras se persigue a quien legítimamente inscribe su armamento para poder defender a su familia. Eso por una parte. Lo segundo es lo que está ocurriendo a Carolina Toa. Ella está padeciendo el síndrome Marcel. ¿En qué consiste? Mira, el síndrome Marcel es algo en lo que también se ha contagiado el ministro Cordero, para qué vamos a hablar del ministro Monte, en que llegan con un prestigio personal y profesional y político transversal, pero al poco tiempo lo dilapidan, lo derrochan, desaparece, se fuma y se convierten total y absolutamente en ministros de un gobierno frente amplista comunista. Y eso es lo que estamos viendo. La ministra Toa todas las semanas nos defrauda, todas las semanas vemos que lamentablemente no está a la altura pese a todo el prestigio, la experiencia y todas las virtudes que se le podrían haber reconocido, pero a la hora de los que hubo está haciendo mal la pega. Solo frente al tema específico de los secuestros. Yo este tema lo conversé personalmente con la mayor autoridad en seguridad de México y abordamos este tema y me dijo 2 recomendaciones. La primera es un aumento de pena y en parte algo de eso se hizo. Hay que reconocer que el gobierno sí presentó un proyecto de ley aumentando las penas. Pensemos que esta recomendación viene de una autoridad del presidente López Obrador. Entonces, ojo, normalmente ellos son siempre de rajar las penas, en este caso la suya. Ojo, es lo primero. Algo importante. Y lo segundo me dijo, es fundamental tener equipos especializados en todas las regiones. Ellos hablan de Estado, en todas las regiones. O sea, tener una capacidad de respuesta, personal preparado, equipamiento, protocolos, etcétera. Y lamentablemente yo creo que en Chile no contamos con esa capacidad. Y yo agregaría un tercero, que es un efectivo control de fronteras. Hoy, en la medida de que todos nuestros esfuerzos no se concentran en controlar nuestra frontera, lo que estamos haciendo es echarle agua a un saco roto. ¿Por qué? Porque pasa. La gente, hay criminales, los más peligrosos muchas veces vienen de otros países, cometen ilícitos espantosos, escabrosos, asesinatos, tortura, etcétera, y después huyen. No hay registro, da lo mismo las huellas porque no tenemos el registro. Entonces, un control efectivo de nuestra frontera, eso es fundamental. En el texto constitucional propuesto se propone la creación de una policía de frontera. Es necesario no solo descansar en leyes y en proyectos, sino también en que el Ejecutivo haga la pega, el cómo se movilizan más recursos para esos fines, etcétera. Hoy comienza la discusión del presupuesto nacional, vamos a estar muy atentos a qué es lo que está proponiendo el gobierno en esta materia. Y solo por último, 10 segundos, enviarle un gran abrazo, un fuerte abrazo, todo mi apoyo y mi compañía de oración al sargento Villera, de dotación de la 37 Comisaría, que fue lesionado al perseguir a unos delincuentes. Sargento, todo mi apoyo y esperamos que se recupere pronto. Y a su familia, muchas gracias por apoyar a un sargento de carabineros que es un héroe que viste verde. Cristiana Araya, Constanza Juve, muchas gracias por acompañarnos este día lunes en un programa que pasó volando, a pesar de que no estaba Pancho Rego, que siempre se toma algunos segunditos. Digamos un tercio del programa, ¿no? Para ser justo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Ya viene Deporte en Agricultura, queridos amigos, quédense en la 92.1. Nosotros nos reencontramos mañana martes a las 13 horas para seguir conversando de actualidad política acá en Nuevas Voces de Agricultura. Que estén bien. Chao, chao.